Bueno, y seguimos aquí entonces en nuestro programa y todo un poco. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, hablemos sobre este tema que a todos los padres nos interesa, también debemos aprender. Como siempre he dicho yo, nunca nos han enseñado a ser padres y aprendemos en la práctica. Coméntenos usted, ¿qué podemos hacer con esta situación de los adolescentes que está pasando? Porque hay muchos temas que hablar y comunicarle a nuestra gente, pero comencemos, por ejemplo, las actitudes de nuestros jóvenes hoy en día, por qué se dan y cómo podemos prevenirlas, ¿están bien? ¿Debemos dejarlos? Denos la explicación. Sí, Sandra, la adolescencia es una etapa muy importante en la vida del ser humano que significa una etapa de transición, es decir, el adolescente es una persona que no es niño, pero tampoco es adulto, es una etapa ahí de transición. Entonces en esa etapa hay muchos cambios, cambios emocionales, cambios físicos, cambios en las relaciones con los padres de familia, y a los padres nos toca tener mucha paciencia, entender que es una etapa en donde el adolescente muchas veces va a estar conflictivo, no quiere obedecer las normas dentro del hogar, quiere separarse de la normatividad de los padres, y lo que se requiere es, en primer lugar, tener las riendas del hogar como papás, como mamás, dar un buen ejemplo, porque eso es lo más importante, y también ampliar el diálogo, la comunicación con estos jóvenes, para que nos digan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en sus vidas, y evitar la agresividad, la violencia, porque a veces los papás, las mamás creemos que conocemos todo, que tenemos la autoridad y que nuestros hijos simplemente tienen que obedecer. No, las cosas no son así, los adolescentes también tienen cosas que decirnos y vale la pena escucharlos. Podemos decir que nosotros como adultos, como padres, a veces nos podemos aprovechar de los niños, como usted, o sea, de una manera lo acaba de decir, creemos que lo sabemos todo y como somos adultos, pues a veces hasta nosotros estamos en el error y le hacemos pues creer al niño de que él está en el error, y a veces también, qué tristeza, doctor, y hemos manejado muchos casos, cuando los padres no somos capaces de reconocer nuestros errores. Está bien, está mal. A mí me parece mal no hacerlo. ¿Qué dice usted? Porque es bueno que los niños sepan que también como adultos nos equivocamos. Sí, por supuesto. Los padres de familia somos seres humanos y tenemos errores, tenemos dificultades, tenemos momentos que pueden ser muy complicados en nuestra parte laboral, familiar, y podemos equivocarnos, y uno tiene que, con sinceridad, con amor, con afecto, reconocer que uno se equivocó. Eso no pierde uno la autoridad en el hogar. La autoridad en el hogar se pierde cuando uno como papá o como mamá es incoherente. ¿Y qué es la incoherencia? La incoherencia es decir cosas que uno no va a hacer, es decir, mostrarse como uno no es. En la infancia el niño o la niña idealiza a sus padres, a su papá, a su mamá, no se da cuenta quién es su papá y su mamá, pero ya entra en la adolescencia y entonces el adolescente lo observa y se da cuenta cómo es uno, y entonces ahí sí ya viene el encuentro difícil, la confrontación. Por eso, como decía anteriormente, la mejor forma de criar a un hijo o a una hija es con el ejemplo. Doctor, oiga, y qué tristeza también nosotros analizando tantos hogares. Hay muchos hogares buenos, bonitos, porque no vamos a decir que todos son malos, eso no es así. Pero hay muchos también que o ya no existe el papá o ya no está la mamá, en muchos casos por fallecimiento, pero en otros, demasiados, porque se separaron. Importantísimo, doctor, también lo que sucede es, y algo hemos escuchado en muchos con los niños porque trabajamos con pues, diferentes instituciones, y entre esos los escuchamos a ellos cuando les duele tanto que un papá les prometa y no les cumple. Claro. ¿Qué error estamos cometiendo como padres y qué estamos dejándole a nuestros hijos? Sí, lo que nosotros tenemos que hacer como papás, como mamás, es en primer lugar entender que el amor hacia los hijos o hacia las hijas es un amor incondicional, es un amor sin límites. Es lo más hermoso ser papá o ser mamá, y es una bendición de Dios y tenemos que darle gracias por ello.
pero tenemos que también buscar esos mecanismos de poderlos ayudar para que les vaya bien en su vida, para que encuentren su proyecto de vida, que encuentren su verdadera identidad, su autonomía. Uno ha triunfado como papá o como mamá cuando ha criado hijos o hijas y ellos son autónomos, son independientes, son responsables. Obviamente se equivocan, como todos nos equivocamos, pero tienen la capacidad de reconocer su error, de aprender de él y de modificar su conducta. Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita, como usted lo planteaba, pues un hogar en donde lo ideal es que exista el papá y la mamá. Desafortunadamente en Colombia, los estudios demuestran que más del 40% de los hogares no hay papá, solamente hay la mamá, o a veces existe una figura de un papá que no sirve, un papá alcohólico, violento, agresivo, maltratante, es decir, eso realmente no sirve. Con ese papá mejor estar solo. Sí, con ese papá realmente es mejor estar solo. A mí me toca asesorar a muchas mamás y decirle, mira, es mejor que tú estés sola, es mejor para tus hijos. Y los mismos hijos le dicen a la mamá, ¿por qué no se separa, mamita? Si ya no se entiende con mi papá, es mejor que estemos solos. Entonces, cuando la mujer está sola, ella lo puede hacer muy bien, puede hacer de papá y de mamá. Las mujeres tienen una gran potencialidad en su conducta, en su manera de ser, y de verdad, mis respetos para el género femenino, y ellas pueden solas, con dignidad, sacar adelante un hogar.